Bé, bona tarda. Comencem amb les ponències de la tarda. Recordeu que al final de la jornada es donarà el premi a la publicació d'or, tant al Twitter com a l'Instagram, així que us animem a seguir publicant a les xarxes socials, tant a l'Instagram com al Twitter. I donem pas al Denis Santamarina, fisioterapeuta pediàtric a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, màster en fisioteràpia pediàtrica per la Universitat Internacional de Catalunya, màster en osteopatia per les escoles universitàries Gimbernat, docent al grau de fisioteràpia de la UAB i el màster en fisioteràpia pediàtrica de Gimbernat, a l'expert universitari de fisioteràpia oncològica de Blanquerna i a diferents cursos de formació continuada. És també membre de la Comissió d'Oncohematologia i Cures Pal·liatives del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Endavant, Denis. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el mundo. Si nos importa, haré la ponencia en castellano para que las personas que han venido de fuera de Cataluña también me puedan entender. El día de hoy mi idea es hablaros sobre la fisioterapia pediátrica. Ningún ponente va a hablar de este tipo de pacientes, así que voy a hablar de ellos y primero de todo agradecer al colegio por la invitación y por darme la libertad de escoger un poquito dentro del ámbito oncológico pediátrico lo que podía hablar. Entonces miré un poco el programa y me fijé en que muchos compañeros, como han hecho esta mañana, iban a hablar sobre ejercicio terapéutico. Me parece uno de los temas más interesantes. De hecho, me apasiona y muchas veces en congresos me gusta hablar de ello, pero he decidido intentar dejárselo a mis compañeros que lo han hecho con gran excelencia y hablar sobre la pediatría desde otro punto de vista. De hecho, he usado una metáfora, y ahora la veréis cuál es, sobre una vez entramos a una habitación o antes de entrar a una habitación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a veces es algo que muchas veces obviamos y pensamos que todo el mundo sabemos, pero os invito a que hagamos un poquito una reflexión sobre varios aspectos y después, si queréis, en el turno de preguntas, pues lo debatimos. ¿Qué más os quería decir antes de empezar? También eso, que he intentado hacer una ponencia no tan científica. Hemos visto mucha ciencia durante esta mañana y es algo más basado en la experiencia clínica. Igual en algún aspecto me equivoco o debería añadir algún detalle, pero he intentado hacerlo desde un punto de vista más cercano, más terrenal y espero que os interese. Aquellos que sois todavía alumnos, también es muy interesante para vosotros y los que no sois alumnos también, porque a veces, insisto, nos olvidamos de muchos aspectos que son muy importantes. Entonces, introduciremos el cáncer infantil, diferenciaremos con el cáncer adulto y ya entramos en materia, en el cuerpo de la presentación. Veremos 3 casos clínicos a nivel de imagen, que esta hora en la que acabamos de comer y estamos bastante bajos de atención, igual es interesante también recobrar esta atención a partir de casos clínicos y 3 mensajes para llevar a casa y con eso acabaré. Pues bien, vamos a empezar rápidamente, es de las pocas diapositivas que tienen texto. Vamos a empezar a hablar del cáncer infantil. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia. Esto pasa aquí en España, en otros países con menores recursos económicos que el nuestro no es así, pero en España sí que es así. Y fijaros, la cantidad de niños no es tanto como el adulto, ni mucho menos, pero fijaros la cantidad de niños que actualmente en España son diagnosticados de cáncer, en niños de 0 lactantes a 14 años y en adolescentes hablamos de unos 450 casos anuales. Y la supervivencia está por encima del 80%. Estamos hablando de datos registrados por el Registro Nacional de Tumores Infantiles dado por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Esta diapositiva la pongo muy a menudo porque es muy ilustrativa de cuál es la situación en la que estamos actualmente y cuál es la situación en la que estábamos antes. Antes siempre utilizo también este detalle. Antes, cuando teníamos un diagnóstico de patología oncológica, era una moneda al aire. La moneda si caía cara, perfecto, si caía cruz, pues era una desgracia. Y eso estamos hablando no muy lejos, hace 40 años, en los 80, era así. Hablamos de un 50% de supervivencia. Actualmente, a 5 años vista del diagnóstico, estamos hablando de una supervivencia por encima del 80%. El 82% es
el 82% es el dato más actualizado que tenemos. ¿Y eso qué significa para nosotros los fisioterapeutas? Eso significa mucho más pacientes oncológicos pediátricos para tratar, y esos pacientes que ya han sido diagnosticados y han pasado por la fase de tratamiento, esos pacientes hay que trabajar desde un punto de vista de pacientes crónicos, porque resulta que hay muchas secuelas en los pacientes oncológicos pediátricos. De hecho, el 75% de estos pacientes van a tener un mínimo de una secuela. Por lo tanto, serán pacientes potencialmente vulnerables, y que va a ser interesante que nosotros los fisioterapeutas trabajemos con ellos. También me gusta poner esta diapositiva, que la pongo casi siempre, pero también es para resituarnos, ¿no? Siempre hablamos de cómo está nuestro país, pero cómo está el resto del mundo. Pues si nos fijamos, en azul más oscuro vemos que los países con un recurso económico mayor tienen una incidencia mayor en el cáncer infantil. Cada uno, no voy a hacer ahora preguntas al aire, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Os puedo decir que seguramente está relacionado con el registro de datos y también muy relacionado con el factor medioambiental. Veremos luego, cuando diferenciemos el adulto a la infancia, en que el factor medioambiental no tiene tanta influencia en el niño como en el adulto, pero yo creo que esta diapositiva es bastante ilustrativa de la situación. Este dato es dado por la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, y fijaros en cuanto a la mortalidad, cómo se invierte estos colores, ¿no? Los países con menores recursos económicos tienen muchísima más mortalidad, también por esos recursos económicos y porque su sanidad, su servicio de sanidad no es como el nuestro. Fijaros que hay mucha más mortalidad en estos países de recursos económicos menores. Muy bien, una vez situado cómo está en nuestro país, cómo está en el resto del mundo, también dato informativo en el que los diferentes tipos de cánceres infantiles están también sujetos a las diferentes edades, es decir, que dependiendo en la edad en la que estemos situados tendremos un cáncer infantil más o menos frecuente. De forma global, las leucemias, en concreto la leucemia linfoblástica aguda, es la más frecuente. Fijaros que en lactantes hasta los 14 años también tenemos los linfomas, que son frecuentes, igual que los tumores del sistema nervioso central, pero en la adolescencia tumores óseos aumentan esa frecuencia, igual que los linfomas también aumentan dicha frecuencia. Los tumores del sistema nervioso central, igual que las leucemias, siguen siendo muy presentes. Vamos a diferenciar el paciente adulto, que es lo que hemos hablado esta mañana, a el paciente infantil. Vamos a hacerlo de forma breve, intentamos situarnos un poquito. De forma resumida, el cáncer en la infancia es un cáncer del desarrollo, a diferencia del adulto, que es un cáncer relacionado con el envejecimiento. Fijaros también en el factor ambiental que comentábamos, ¿no? En adulto es mucho más presente. También factores tóxicos, el tipo de trabajo, la contaminación ambiental tiene una gran influencia en el adulto. En la infancia no tanto, pero os voy a poner un caso que pasó hace ya unos 5 años para que veáis que el medio ambiente también influye en el cáncer infantil. 4 niños en 6 meses de tiempo diagnosticados de una patología bastante similar en 2 escuelas separadas por una vía del tren. En 6 meses, 4 diagnósticos oncológicos en una misma zona, en Reus, que ya sabéis, no sé si sabéis qué tipo de contaminación hay allí, pero hay una contaminación importante y a mí me pareció bastante sospechoso, así que el factor medioambiental también influye en la pediatría, no tanto, insisto, como en adulto. ¿Qué más podemos diferenciar? Fijaros, las células cancerígenas, la mayoría en la pediatría son embrionarias, a diferencia del adulto, que suelen ser epiteliales, en concreto los carcinomas. Aquí vemos también el porcentaje. En adultos se sitúa en torno al 80%, en la infancia es casi inexistente. En el factor de crecimiento, y esto también es importante, ahora veremos el porqué, es mucho más rápido en el cáncer infantil que en el adulto, que es mucho más lento, también depende de la edad, ¿no? Pero cuando pensamos en adulto, contra más mayor, más lento también es ese crecimiento. ¿Y eso cómo influye? Pues el tratamiento que va a recibir un adulto y un niño va a ser totalmente distinto para intentar erradicar este crecimiento tan rápido en la infancia, y eso significa que la medicación que va a recibir un adulto va a ser no tan intensiva como la que recibe un niño, que recibe una intensidad muy alta para intentar erradicar, como os digo, este factor de crecimiento. En el niño va a ser clave el momento del diagnóstico. Un diagnóstico precoz, un diagnóstico a tiempo puede ayudar a minimizar
las secuelas y aumentar la supervivencia. Hablando de la supervivencia, fijaros la diferencia del 80% al 50-60% en el adulto, y esto es muy importante, la tolerancia al tratamiento. Y aquí también va la base de nuestro tratamiento. Las secuelas en el adulto serán sobre todo unas secuelas a corto o medio plazo, a diferencia de la pediatría, que suelen ser mucho más a largo plazo. ¿Y eso qué significa? Nosotros, como fisioterapeutas oncológicos pediátricos, nuestro enfoque muchas veces va a ser hacia esas secuelas a largo plazo, sin olvidarnos de las secuelas a corto y medio plazo. Pero esas secuelas a largo plazo significa que nuestro trabajo va a ser sobre todo un trabajo preventivo, también terapéutico, intentando solucionar esas secuelas o esa sintomatología, pero sobre todo va a ser un trabajo preventivo. Y eso no quiere decir que en el adulto no se ejecute ese trabajo preventivo. También se hará, pero sobre todo fijaros en que las secuelas van a ser más a corto, medio plazo. Ahí está también una de las diferencias. Muy bien, hablando un poquito también de los tipos de tumores, fijaros que en los sarcomas en el adulto son casi inexistentes, en la pediatría, sobre todo en la adolescencia, hablamos de un 15%, y los tumores hematológicos, esos tumores relacionados con la sangre, no sé si los estudiantes estáis situados en esa diferencia, me parece tan interesante diferenciar hematología y oncología, que está incluido siempre en el concepto oncología, ¿no? Pues que sepáis que también está la hematología, y la hematología es mucho más frecuente en la infancia y no tanto en el adulto. Vamos ya a lo que os comentaba, ¿no? Me parecía interesante hoy hablar de esto, porque a veces obviamos datos que creo que son importantes. Estamos delante de situaciones con familias y pacientes y familias, en el que están en una situación de alta vulnerabilidad, muy complejo, en el que será importante y será muy interesante saber cómo entrar en una habitación, cómo recibir a ese paciente en caso de que tengamos una clínica privada, en caso de que tengamos un centro ambulatorio. Lo voy a hacer hacia un paciente hospitalizado, pero nos sirve igualmente para un paciente en una situación más ambulatoria, ¿vale? Antes de entrar a esa habitación, es importante que como profesionales sanitarios tengamos en cuenta determinados datos. Por ejemplo, antes de abrir esa puerta, será importante que cuando entréis en esa habitación no entréis con vuestros problemas o prejuicios en una habitación. Y eso parece bastante lógico, pero muchas veces no se cumple este dato. Si cada uno de vosotros tenéis problemas emocionales, problemas del día a día, eso es importantísimo que eso quede fuera, porque si no entraremos y no daremos el 100% con nuestro paciente. Y insisto, esto puede servir para el adulto y para otro paciente que no sea oncológico, pero para el paciente oncológico pediátrico creo que es fundamental que entremos con una situación en la que podemos concentrarnos al 100% a esta familia y a este paciente. Más cosas importantes, algo que parece muy obvio, pero muchas veces no pasa. Yo cuando entro en un paciente necesito saber mucha información para no entrar desnudo. Muchas veces entramos desnudos y luego hay muchas situaciones que pueden ser erróneas o desagradables. Por eso os invito que si trabajáis en un hospital, os pongáis en contacto con los diferentes servicios que trabajan en torno a ese paciente, y si no trabajáis en un hospital, a partir del correo electrónico, a partir de un teléfono, intentéis también hacerlo. Vamos a hablar de sobre todo tres especialidades que me parecen muy interesantes. Hay otras, pero vamos a centrarnos en tres. Primero de todo, el equipo de enfermería. Son los que monitorizan 24 horas al paciente, conocen al paciente a la perfección porque están 24 horas con este paciente. Si nosotros estuvimos en el día anterior, esas 24 horas son muy importantes. Podremos saber cómo ha descansado ese paciente, cómo ha pasado la noche, si ha tenido algún problema o no, cuál va a ser la previsión sobre el día de este paciente, qué tipo de medicación recibe, si recibe una medicación que nos puede alterar o no nuestro trabajo. Es fundamental hablar con el equipo de enfermería. También muchas veces nos va a facilitar el hemograma o cómo está analíticamente este paciente. Si resulta que tenemos un paciente, por ejemplo, con una hemoglobina baja, resultará que nuestro tratamiento deberá de variar el enfoque, así que será importante también estos datos que los tengamos. Equipo de enfermería fundamental, igual que el equipo médico. Hablar con el equipo médico, por favor, porque os va a dar mucha información también fundamental. Perspectivas, pronóstico, fase, situación clínica, datos que son importantes. Pactar objetivos con vuestro equipo médico, que también será interesante. Y luego está un
tercer equipo que para mí es fundamental y con el que yo he aprendido muchísimo, que es el equipo de psico-oncología. Fundamental para tener un buen trabajo, conocer a ese paciente. Y antes de entrar a esa habitación, hemos de conocer las características de este paciente, el perfil de familia, estilos de afrontamiento, miedos, preocupaciones, cómo funciona esa familia para intentar entender y conectar muchísimo más con ese paciente. Así que os invito a que hagáis ese esfuerzo, dedicáis esos 5 minutitos para conocer a esa familia, para conocer a ese paciente a partir del resto de compañeros, porque nos va a dar muchísima información. También es importante que entremos con una escucha activa, que no solo expliquemos nuestro libro, que es importante porque ellos tienen que comprarlo para que haya éxito en el tratamiento, sino que también escuchemos a esa familia que tiene mucho que decirnos. Y esos datos que nos va a dar esa familia durante toda esa sesión va a ser fundamental. Así que intentamos entrar también con esta predisposición. Y esta es una de mis favoritas y es también creo que la genialidad de nuestra profesión. Lo defiendo porque es algo que trabajo cada día. El ser versátil y improvisar. Nosotros podemos entrar con una idea en la habitación en la que queremos hacer un tipo de intervención o queremos hacer un tipo de terapia, pero la situación en la que está viviendo ese paciente, ese niño, ese adolescente y esa familia nos puede hacer cambiar totalmente. Así que tengamos esa capacidad de adaptarnos y de improvisar porque es lo que nos va a dar la adherencia al tratamiento y el éxito en cuanto a resultados. Una vez dentro, ¿qué pasa dentro? Pasa de todo. Pero es importante que una vez dentro, con esa información previa, empecemos a adaptarnos a la situación. Y a la hora de entrar y de saludar y de dar la bienvenida, es importante que también sea algo medido y adaptado a la situación. ¿Qué quiero decir con eso? Yo antes, cuando empecé cuando empecé a trabajar en oncología pediátrica, entraba con muchísimo entusiasmo, queriendo dar positivismo a mi paciente, pero resulta que a veces me encontraba con situaciones en las que yo no podía entrar con ese nivel tan alto, me tenía que adaptar. Así que creo que es importante que nos adaptemos con la información previa recibida por los profesionales, con el conocer al paciente y viendo la situación nos tenemos que adaptar a esta entrada. Y eso no quiere decir que no seamos positivos. Por favor, entrar con positivismo, pero siempre regulado a la situación. Más cosas importantes una vez dentro. El tiempo no cuenta. No sé cómo es vuestra situación diaria, pero en un paciente oncológico pediátrico hay que parar el tiempo e intentar adaptarnos a la situación. No vale pensar que tengo que hacer 30 pacientes más, aunque sea realidad, pero hay que intentar adaptar esta situación porque en pacientes como los que vemos en el día a día, en un hospital, en centros privados, en centros ambulatorios, el tiempo no tiene que ser la prioridad. Importantísimo en esta situación tan compleja que creemos ese vínculo, que creemos ese punto de confianza, ya que eso nos va a dar mucha información. Una familia, un paciente que confíe en nosotros va a ser una familia que nos va a transmitir todas sus preocupaciones y todos sus deseos hacia un sentido o hacia otro. Así que crear e invertir tiempo en este vínculo terapéutico entre la familia y el terapeuta y el paciente y el terapeuta. Nos encontraremos muchas situaciones, muchas barreras que serán importantes que tengamos en cuenta. Diariamente hay barreras de todo tipo. El mismo miedo, la situación de salud del paciente, la situación emocional, la barrera idiomática y la barrera cultural son grandes barreras que tenemos que tener en cuenta. El no movimiento, el dolor son barreras que tenemos que tener en cuenta. Así que importante que tengamos en cuenta esas barreras. La desconfianza, el no saber qué va a pasar, todos son barreras que tenemos que tener en cuenta, igual que la complejidad y vulnerabilidad del paciente. Tenemos barreras, pero también tenemos llaves para el éxito del tratamiento y eso es nuestra fortaleza que también tenemos que potenciar. ¿Cuáles pueden ser las llaves en estos pacientes? Por ejemplo, el movimiento y el juego. Nosotros, los fisioterapeutas, cuando entramos a esa habitación, no somos los que pinchamos, no somos los que damos malas noticias, somos los que hacemos mover y salir de ese entorno más sedentario del paciente. Así que esa es una de nuestras fortalezas. En la pediatría, sobre todo, el juego y la variabilidad es muy interesante para crear esa adherencia. El niño no entiende de hacer sentadillas para crear más masa muscular en cuádriceps. El niño entiende de jugar, agacharse, coger el globo para poder hacer un determinado objetivo. Así que el juego y la variabilidad debe ser una de nuestras herramientas más potentes. Igual que, como os he dicho, esa confianza, la familia también es una de las herramientas más potentes que tenemos que tener. La educación sanitaria diaria también es una herramienta que nos va a servir para intentar conectar con la familia. Me deja una barrera importantísima, la adolescencia.
no sé cómo trabajáis vosotros con la adolescencia, pero puede ser una gran barrera. Si ya es difícil la adolescencia, no sé la vuestra cómo ha sido, la mía fue difícil porque la vida no es tan fácil cuando eres adolescente, tienes muchas preocupaciones. La adolescencia en una situación tan compleja como la que viven estos pacientes es una gran barrera que también debemos tener en cuenta. Más aspectos importantes a la hora de entrar, y ese también es uno de mis favoritos, sobre todo en cuanto a la dificultad, ¿no?, del fisioterapeuta dedicado a la pediatría, es que muchas veces nosotros tenemos un objetivo y ese objetivo va a ir variando, y para conseguir ese éxito, esos resultados más, ¿no?, de fuerza muscular, más de resistencia aeróbica determinada, eso será importante conseguirlo, pero va a ser importante el cómo conseguirlo, porque eso al paciente le va a interesar muchísimo, y a nosotros, a los fisioterapeutas, nos tiene que interesar también el resultado. Así que no dejemos nunca el cómo, pero tampoco nos olvidemos del resultado, que al final es lo que nos va a dar éxito y nos va a dar cambios significativos en nuestros pacientes. Y para ello, el cómo será importante. Como os he dicho, una de las llaves puede ser el juego, porque el paciente, como os digo, entiende de eso, de jugar y de conseguir esos objetivos. Así que invertimos tiempo en pensar cómo hacer nuestra terapia para que esos resultados sean lo más óptimo posible. También es importante que conozcamos el mundo de cada paciente. Los niños tienen un mundo, y para crear ese vínculo y entrar dentro de esa familia o entrar dentro de ese cerebro de ese paciente, hay que intentar entrar en ese mundo. Eso nos va a dar mucha más adherencia y nos va a dar a adaptarnos en ese mundo, a esos intereses. Si a ese niño le gusta jugar a determinado juego, si le gusta un determinado deporte, va a ser vital para crear adherencia a nuestro tratamiento. Más datos, y también lo he aprendido mucho de las psicooncólogas. A veces el no tocar, el no hacer, puede ser la mejor de las terapias. Cada día puede haber una situación determinada. A veces tenemos pacientes que emocionalmente, físicamente, no están preparados ese día para hacer la sesión que hemos planteado. A veces el no hacer, que la compañera con la que trabajo siempre dice, no digas no hacer, porque estar ya es estar haciendo. Así que importante también a veces no querer imponer nuestro trabajo, porque a veces el no hacer, el no realizar esa fisioterapia es una inversión de futuro para ese vínculo terapéutico y ese éxito en cuanto a nuestros objetivos. También os recomiendo que no dejéis de ser humanos con el paciente oncológico, y no solo el paciente oncológico pediátrico, el adulto también. Al final es una situación muy compleja y no solo somos profesionales, no dejemos tampoco esa parte y nos pongamos en el lugar de ese paciente. Creo que también es algo que no tenemos nunca que olvidar. Igual que la valoración, os invito a que hagáis una valoración extensa en vuestros pacientes para registrar los cambios durante todo el proceso, pero una vez dentro de la habitación ya estamos valorando, así que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y para acabar también, cuidado, porque tenemos algo muy potente que es la palabra. Las palabras pueden ser muy peligrosas si no las usamos de una forma correcta. Así que cuidado cómo usamos esas palabras, porque pueden ser muy dañinas y a la vez pueden ser muy potentes para conseguir éxito en nuestros pacientes. Así que analizar bien lo que decís, porque esas palabras pueden acompañar todo el transcurso de nuestros pacientes. Muy bien, una vez hemos cerrado la puerta y nos vamos de esa habitación, habrá cosas que tenemos que tener en cuenta. Fijaos este niño que nos saluda contento después del tratamiento, eso es que algo ha ido bien. Será importante que nuestra huella siga estando presente en ese paciente, en esa familia, de diferentes formas. Dar recursos a las familias, dar herramientas para poder dar continuidad al tratamiento. No sé si estáis familiarizados con el concepto modelo basado en la familia. En la pediatría se trabaja desde hace años, la evidencia nos dice que el modelo que se basa en la familia tiene el mayor éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que empoderar y dar las herramientas a la familia para que ellas sean las protagonistas en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. Así que no tengamos una visión paternalista en el que el fisioterapeuta entra, arregla y se va. Eso se ha acabado hace tiempo, creo que todos somos conscientes, así que empoderar a esas familias y dejar la huella de esta forma. ¿Cómo más podemos dejar huella después de cerrar esa puerta? Haciendo que la familia haya entendido el cómo y el porqué de todo lo que hacemos. Es imprescindible. Si yo le hago hacer un determinado ejercicio, le hago hacer una determinada acción, si la familia no entiende el porqué, y el paciente, si es adolescente, también hay que explicarle el porqué, si tiene la capacidad, digamos, de entenderlo, será muy importante, porque eso nos va a llevar a entender el por qué debe realizar
cada día ese esfuerzo que para el paciente es máximo. Así que importantísimo dejar la huella en ese sentido. Muy bien, también invertir tiempo en la pulsión hacia la próxima sesión. La próxima sesión también va a ser importante. Invertir tiempo y dar continuidad a este chicle, porque si solo es un tratamiento puntual y yo no pienso en lo que va a venir en la próxima sesión, esa adherencia va a ser complicada de crear. Así que importante crear también esa conexión. Cuando salgamos de la habitación, ser autocríticos, analizar si el resultado ha sido positivo, qué ha sido positivo y por qué ha sido, para poder repetirlo. Y si hay algo que no ha sido tan positivo, intentar cambiarlo en la próxima sesión. Intentar crecer como profesionales de esta forma. También creo que es algo interesante, ¿no? Hacer un cierre. Y hacer un cierre quiere decir hacerlo desde muchos aspectos. Cuando cerramos esa habitación, intentar cerrarla, que el paciente no esté sobreexcitado, que el paciente esté tranquilo, que la familia no se vaya con dudas, no nos vayamos nosotros y la familia se quede con dudas, es importantísimo también. Y en pacientes en los que están en una situación de complejidad clínica, en fases terminales también, aunque sea de una forma simbólica, aunque sea de una forma física, intentar siempre cerrar para que vosotros como profesionales os cuidéis, porque muchas veces la pérdida de pacientes constante, eso puede hacer mucho daño como profesionales, así que siempre recomiendo, y esto lo he aprendido yo de las psicooncólogas, cerrar el paciente de una forma adecuada. ¿Qué más es importante? Igual que os he dicho que puede ser interesante hablar con los profesionales antes de entrar a la habitación, dar el feedback siempre al salir, creo que es lo más justo y lo que nos ayuda a crear esa buena comunicación entre los diferentes profesionales. Y acabo yo ya con esta parte y ya entro en los casos clínicos, ahora que os he hablado mucho y estáis un poco dormidos. Vamos a hablar de esos objetivos, ¿no? Muchas veces nosotros como profesionales hablamos de objetivos a corto, medio, largo plazo. Imprescindible situarnos nosotros como profesionales, pero también situar a las familias en este punto. ¿Qué quiere decir esto? Al final, lo que es más importante en nuestra profesión es pensar en, una vez acabado esta parte más crítica, cómo va a acabar ese paciente, hacia dónde va a ir, si nosotros podemos hacer que ese paciente vuelva a situarse en su deporte habitual, en su sociedad habitual, que eso es muy complicado en el cáncer infantil, en adulto también, pero el cáncer infantil. Si nosotros conseguimos eso, eso es el éxito del tratamiento, nunca olvidando lo que haremos durante todo el proceso. Pero las familias tenemos que situarlas siempre en el cortoplacismo. Si nosotros pensamos en el largoplacismo, se van a equivocar y va a ser un daño terrible. Así que será importantísimo que situemos a las familias y que nosotros también lo tengamos claro. Aquí tenemos 3 casos clínicos que también nos va bien un poquito para aquellos que no conocéis la pediatría y no conozcáis la oncología pediátrica, saber diferentes tipos de casos clínicos que nos podemos encontrar. Aquí tenemos un paciente oncológico, tumor sólido situado en el fémur, en la parte distal, un osteosarcoma en este chico, donde nuestro objetivo a corto plazo, como podéis ver en la primera imagen, es ganar balance articular. Puede parecer muy obvio, pero la familia está pensando en si su hijo va a volver a ir en bicicleta. No está pensando en si tú vas a ganar ese balance articular, y el niño muchas veces también. Así que situar a la familia, insisto, va a ser imprescindible. Un corto plazo que va a ser un aumento del balance articular, un medio plazo que es volver a recuperar la funcionalidad y tener una marcha autónoma, pero esto no se consigue si no hay un trabajo previo a corto plazo. Aquí tenemos una compañera trabajando con el mismo paciente. Y si todo eso ha ido bien y hemos invertido desde el diagnóstico, incluso en este paciente una prehabilitación que hizo que pudiésemos conseguir al final un balance articular funcional y que consiguiésemos lo antes posible esta funcionalidad por marcha autónoma, si hacemos bien durante todo el transcurso, no solo cuando hay el síntoma, y trabajamos de forma adecuada, podemos conseguir que este paciente recupere esta parte más lúdica, funcional, social, que será imprescindible y al final es nuestro objetivo y es el éxito del tratamiento. Así que aquí podemos ver un caso de un paciente oncológico con una gran intervención quirúrgica y con grandes dificultades en cuanto a la toxicidad farmacológica, y hemos conseguido que acompañar en el camino y que pueda llegar a lo que más le gustaba. Vamos a otro caso, un caso de un paciente hematológico que tiene una patología relacionada
con la sangre, una leucemia linfoblástica aguda, un paciente que se trasplantó. Antes del trasplante hicimos un proceso, como decía Raquel, ¿no?, de prehabilitación y habilitación y rehabilitación constante, en el que queríamos que entrara lo mejor posible en la fase de trasplante, que es una fase en la que hay mucha afectación a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de fuerza muscular, a nivel de diferentes esferas. Entonces, nos interesaba que llegara de la mejor forma posible. Aquí vemos el paciente trabajando, fijaros la intensidad, en una fase, en un proceso a corto plazo. Podéis pensar, ostras, pues si es un paciente oncológico, ¿cómo puede ser que esté tan fuerte? Bueno, pues que ese paciente vino así de la calle, de golpe se siente cansado un día y le diagnostican esta patología. Entonces, para prevenir esa caída masiva de diferentes aspectos físicos, trabajamos, como podéis ver, pasamos la fase más compleja por el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y ya estamos en otra fase más a medio plazo, donde vemos al paciente recuperarse a partir del proceso de readaptación, en el que trabajábamos enfocándolo todo hacia recuperar esa condición física, y a largo plazo pudimos conseguir, sobre todo consiguió él, perdonar que nos incluya, el volver a su actividad deportiva habitual. Así que seguimos en el corto plazo, trabajamos medio plazo para conseguir el largo plazo. Muy bien, y vamos a otro caso, último caso, que también es un paciente. Hemos hablado de un paciente oncológico, hemos hablado de un paciente hematológico, vamos a hablar de un paciente oncológico también, pero con una patología añadida, con una afectación previa una enfermedad previa al diagnóstico, que es un TEA, un paciente con un neuroblastoma que le provocó una paraplegia en extremidades inferiores. De hecho, se habló de que sería bastante difícil recuperar a este paciente, pero por suerte, si situamos a la familia en el ámbito que toca, en el cortoplacismo, y el paciente trabajamos de forma continuada, sobre todo también añadido la farmacología, que es la que nos dio la reducción de este tumor, y la radioterapia que provocó también esta mejora, podemos recuperar y podemos ayudar al paciente a que recupere la movilidad de piernas. Esto sería un corto plazo. Una familia que solo pensaba en si su hijo volvería a andar. Es importantísimo que primero trabajemos este corto plazo. Fijaros, aquí tenemos ya un medio plazo en el que el paciente ya empieza a adquirir la bipedestación, la comunicación con este paciente y la conexión con este paciente era complicada, por lo que os digo, por ese trastorno del aspecto autista. Y fijaros que gracias al trabajo diario de la familia, junto con los diferentes profesionales, pudimos conseguir que este paciente volviera a su día a día, a volver a su casa. Este vídeo es de su madre, hecho por su madre, a su casa, y ser funcional y ser feliz y tener esa movilidad autónoma que podemos observar en el niño. Muy bien, 3 mensajes para llevarnos a casa. Me quedan 5 minutos, voy bien. Muy sencillos. No he hablado sobre el ejercicio terapéutico. Creo que ya se ha hablado mucho en el día de hoy, pero en la pediatría también existe esta gran terapia. El ejercicio terapéutico es muy interesante y nos crea beneficios significativos, pero en la fisioterapia oncológica pediátrica no todo es ejercicio terapéutico, igual que en adulto, ¿vale? Eso supongo que todos sois conscientes. Aquí tenéis una lista de diferentes terapias o técnicas que podemos aplicar como fisioterapeutas oncológicos pediátricos. Insisto, el ejercicio terapéutico es una de las terapias más evidenciadas y más potentes que tenemos actualmente también en la pediatría, pero no todo es ejercicio terapéutico. Primer mensaje que me interesaría que os fuerais hoy de esta ponencia de aquí con este primer mensaje. Segundo mensaje, nosotros somos profesionales sanitarios y hay que ser profesional sanitario desde antes de entrar a una habitación hasta salir de esa habitación. Así que es importante que tengamos en cuenta los aspectos que hemos comentado. No solo es ir allí a vender nuestro libro y hacer nuestra terapia. Evitemos esa visión paternalista e individualizada, intentemos buscar una visión mucho más global y que nos haga ser mejores, insisto, profesionales sanitarios, que es lo que somos. Así que importantísimo también este mensaje. Y para acabar, la fisioterapia oncológica pediátrica es ciencia desde el primer día, desde hace años, no ahora, siempre ha sido ciencia. Esa imaginación, sin imaginación no tenemos esa motivación de ese paciente, no tenemos resultados, y nunca os olvidéis de que también es humanidad. Muchas gracias.
Moltes gràcies, Denis. A continuació, donem pas al torn de preguntes. Pregunta en primera fila. Soc molt pesada, ja ho sé. Denis, és que m'ha encantat. Tinc dues preguntes per fer-te. La primera és molt logística. Quant temps normalment de mitjana esteu amb els pacients? És a dir, quantes setmanes o dies acostumen a estar normalment els pacients ingressats a l'hospital amb vosaltres? Depèn molt de la patologia. Un pacient, per exemple, amb una leucèmia, que és la que hem parlat, la més típica o la patologia més freqüent, pot fer un primer ingrés de 2 mesos i després marxar de forma ambulatòria i fer ingressos per fer quimios puntuals. I si va bé i no es complica, perquè hi ha com 3 tipus de pacients en base al risc de recaiguda. Ens posem un pacient en què hi ha un risc de recaiguda estàndard, passarà de fer aquest ingrés llarg a fer petits ingressos, i si no hi ha complicacions no farà més ingressos, i passarà a hospital de dia. Però tenim, per un altre extrem, pacients que tenen un alt risc, molt alt risc de recaiguda. Aquests pacients són pacients que fan una intensificació després de tractament, per tant estan igual un mes més hospitalitzats i acaben passant a una fase de trasplantament de progenitors hematopoiètics, i això és una mitja d'un mes i mig més. Podríem dir, com a concepte global, hem parlat del pacient hematològic, però com a concepte global un pacient oncològic guanya una miqueta alguna cosa, però perd sobretot 2 anys de vida, família i pacient. I quan dediquem a cada pacient nosaltres professionalment com a fisioterapeutes depèn també molt del pacient, però els 20 minuts no ens treu ningú. Inclús 20 minuts sense fer res, el que dèiem, sense fer cap tècnica, sense fer cap exercici, podem estar 20 minuts amb el pacient de forma de mitja tranquil·lament, i altres que podem estar més temps. I l'altra pregunta que tenia era una mica de curiositat, perquè amb l'adult oncogeriàtric ens passa, i volia saber si us passa també el tema del silenci terapèutic, perquè clar, els nens són petits, els pares evidentment tenen la potestat i decideixen sobre els pacients i ahir està regulat aquest silenci terapèutic, però no sé, per exemple, quina és la vostra experiència en l'adolescent, per exemple, si us heu trobat aquesta situació en la que potser el pacient no conec exactament el seu pronòstic i com lidieu amb aquesta informació realment, perquè has dit abans que les paraules són complicades i importants, i una mica també si anem enfocat a aquest tema. Jo em trobo situacions diàries o setmanalment amb aquest possible silenci terapèutic del que parles, i nosaltres una de les coses que insisteixo, que jo he après amb les psicooncòlogues, és que s'ha de donar sempre resposta al pacient. No podem dir, això no t'ho diré perquè això t'ho dirà el teu metge. Hem de donar resposta, encara que no sigui donar la resposta que vol el pacient, moltes vegades, però hem de donar resposta d'alguna forma. I després intentar conduir a la família i conduir aquest pacient a que potser són altres professionals que li ha de donar aquella resposta exactament, però nosaltres hem de donar resposta d'alguna forma. Si un pacient em diu em moriré, jo no li puc dir ostres, això no ho sé, jo li tinc que intentar transmetre que entenc aquesta preocupació, puc preguntar-li d'on neix aquesta preocupació, orientar-lo a que és una pregunta que entre tots podem plantejar-nos, però que igual és una cosa que hauria de parlar amb altres professionals. Però nosaltres sempre hem de donar resposta als nostres pacients, i després això que dèiem, sortir d'aquesta habitació i això portar-ho a l'equip i dir, mira, aquest pacient s'està plantejant això, jo tinc un vincle terapèutic i m'ho ha confiat, no sé si us ho ha confiat a vosaltres, i a partir d'aquí anar treballant. Però és importantíssim que aquest silenci terapèutic existeixi, però d'alguna forma sempre hi hagi una resposta. No sé si ho comparteixes, però és una cosa que... Jo és que em trobo... M'ha sorprès aquesta resposta que m'has donat de qui hem de contestar-li, perquè no podem dir-li que el metge l'ha de contestar això, perquè en realitat la legislació diu el contrari. És a dir, que tu, per exemple, nosaltres tenim accessos a l'hospital, tenim accessos als informes mèdics. Llavors jo me trobo a vegades pacients que s'han fet un PET fa 10 dies i ningú li s'ha dit res. I jo tinc el PET davant meva, però jo no li puc donar la resposta. Llavors això a mi em costa molt de gestionar, perquè el pacient sap que jo puc saber això, però ningú li ha explicat. I clar, a vegades m'he trobat situacions incòmodes en la que jo me sé una cosa del pronòstic del malalt que el propi malalt no sap, i fins a quin punt jo
saps? Li he de contestar només això ho parles amb l'oncòleg o hem d'entrar una mica més enllà, no? A vegades em costa molt de gestionar això. I a pediatria suposo que és encara més difícil. Igual una assignatura de psicologia dins de la carrera de fisioteràpia també estaria bé, no? Com donar resposta. Bueno, la tenim, però crec que no es tracten temes d'aquest tipus. No sé, jo almenys he vist algun alumne que porto he portat com a professor això, per això incloem també la figura de la psicòloga perquè els ajudi a donar aquesta resposta. Igual no només en pacients oncològics, amb altres pacients també es poden trobar aquesta situació. Però bueno, jo crec que si podem fer un curs tots plegats o podem fer formació o ens interessem per aquesta formació, pot ser interessant perquè com a professionals també podem créixer. Una altra pregunta per aquí? És increïble perquè justament volia aportar, fer aquesta aportació que cal invertir temps, formació, en millorar la nostra resiliència. Totalment. Està clar. Vull dir, en aquest cas o qualsevol cas de la fisioteràpia, treballo amb nens amb discapacitat i justament és això, entomar cada dia processos complexos. Gràcies per la teva presentació. A tu gràcies. Una altra pregunta allà darrere, després aquí davant. Sí, també són dues preguntes en realitat. La primera, tu has posat casos en els quals els dos adolescents aconseguien tornar a les activitats que feien prèviament. Com abordes el donar la mala notícia, el dir-li a un infant o a un adolescent, per exemple, que no podrà tornar a practicar bàsquet? Jo no dono aquesta... És el que parlava, no? Jo no dono aquesta notícia perquè no soc ningú per donar aquesta notícia. I crec que hi ha moments i moments. És a dir, en aquest moment tan crític tu no pots donar una notícia ni crec que seria un error enorme de dir a un infant tu no tornaràs a això. Sí que podem fer, si la família està molt insistent sobre aquest tema, intentar reconduir i a poc ajudar a que ells mateixos es donin compte de la seva resposta. Però crec que no som ningú per dir que una persona pot fer o no pot fer una cosa. És a dir, al final, de fet, hi ha esport adaptat avui dia que tothom pot arribar on vulgui si hi ha un esforç i si la salut t'ho permet, està clar. Però jo no crec que com a professionals hem de donar una resposta de tu no podràs fer alguna cosa, no som ningú per fer això. És a dir, crec que és una qüestió de temps, d'anar treballant i de reconduir moltes vegades aquesta preocupació, que és el que parlem, no? El llarg plaç és l'objectiu de tothom moltes vegades, però és important que baixem aquesta visió tan a llarg plaç i reconduïm a un curt plaç, que crec que és el que serà més sa per a aquest pacient i per a aquesta família. No sé si t'he respost, eh? Sí. I l'altra pregunta, què fer, com portar la situació en el cas de que el pacient vulgui una cosa i els pares vulguin una altra. Això en pacients ja més grans, adolescents, per exemple, que el que vol l'adolescent és el que el fisioterapeuta recomana, però els pares, ja sigui per por i per desconeixement, doncs no volen i volen una altra cosa. O la inversa. Sí, també la inversa. Estic mirant una mica a lo lejos. Aquí, vale, perfecte. Sí, és que estava mirant com si estigués allà però no sabia on estava. O a la inversa, ens podem trobar adolescents que no volen fer absolutament res perquè ja partien d'un adolescent o no, que era molt sedentari i costa implementar o d'exigir-los aquest treball diari, i famílies que sí que volen. Per tant, és qüestió del que dèiem al principi, abans d'entrar a una habitació, entrar amb una predisposició d'escoltar el pacient, escoltar les famílies i intentar ajudar-los a que ells mateixos es donin compte que és la millor opció. Però al final hi haurà situacions en les que nosaltres no podrem convèncer aquella família o aquell pacient i ho hem d'acceptar al final també això. A mi m'ha passat moltes vegades, al principi jo em frustrava molt perquè jo estava convençut que si fèiem el que jo tenia, el meu llibre, el que jo havia estudiat, jo sabia que això tindria un resultat, però és que a vegades no és tan fàcil com això. Nosaltres arribem fins a un límit, podem intentar fer una educació sanitària a aquella família, a aquell pacient, podem anar cada dia per intentar guanyar-nos aquell pacient, intentar que entengui el per què i el com de tot plegat, però a vegades no podrem aconseguir-ho. I jo crec que no només això és amb la fisioteràpia pediàtrica, crec que és en molts casos un esguinç de turmell, saps que si fas aquest tipus de treball i ve a veure't un cop a la setmana pots aconseguir un èxit en el tractament, però depèn també de la persona, o sigui que depèn de molts factors. No és tan fàcil com si el pacient vol i la família no vol, ens centrem en el pacient. No, som un equip i la família, com us he dit, és fonamental i és una clau per l'èxit. No sé si t'he respost tampoc la pregunta. Sí, gràcies.
Bé, donem pas a l'última pregunta. Hola, bona tarda. Jo volia donar-vos les gràcies per totes les ponències, són interessantíssimes. Parlaré des de la inexperiència absoluta en tractaments oncològics. He vingut aquí perquè m'interessava el tema i potser és una nova porta que obriré. I jo volia fer una observació / reflexió de tot el que has explicat abans d'obrir la porta a dintre i al sortir, excepte el tractament in situ que ho has de fer tipus joc i de més, és que he estat mirant i gairebé tot s'hauria o és aplicable en adults. Totalment. És que és absolutament el mateix per buscar el benefici del pacient, per buscar la col·laboració de la família, per absolutament tot. Vull dir, anaves explicant i jo deia, sí, molt bé, però això és extrapolable. Correcte. Absolutament tot. Em semblava interessant fer aquesta ponència perquè no es centrava només en la pediatria i perquè podia també abordar, o sigui, abarcar molts altres pacients no oncològics, pacients també adults, però sí que és veritat que això és el que jo em trobo dia a dia amb el pacient oncològic pediàtric i en segons quins aspectes és encara més pronunciat en aquest perfil de pacient, no? No ho deia per desmereixer la ponència. Tot el contrari,